Bueno, vamos a ver qué sugiere el consenso para ese paciente que tiene osteoporosis y que estuvo manejado con medicamentos antirresortivos y que posiblemente está empezando o ya tiene instaurada una osteonecrosis. Entonces, si tenemos ese paciente que es el que tenemos en sospecha de que puede estar presentando la osteonecrosis en un estadio 0, entonces vamos a tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Vamos a descartar que no sea una osteomielitis por alguna otra razón, que no sea una osteopetrosis, que no sea una metástasis ósea. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ubicar si el paciente tiene alguna infección y la vamos a tratar con antibiótico. Si radiográficamente se ve que hay una osteomielitis, entonces ese antibiótico lo vamos a hacer con el protocolo de manejo de osteomielitis, que es un protocolo con el medicamento mucho más tiempo, ¿cierto? Hasta ver mejoría. Cuando los dientes de ese paciente que está en estadio 0 están vitales pero están móviles, lo que se recomienda es hacer una férula. Y si el diente no está vital, entonces se hace la endodoncia, se feruliza el diente si está móvil, o si no, se deja, si el paciente, pues la corona ya está muy destruida, entonces se sumerge más bien esa raíz ya con la endodoncia hecha y se elimina que no vaya a quedar con ningún trauma primario de la zona para que ese trauma no vaya a incentivar el inicio de esa necrosis. Si el paciente entonces tiene osteoporosis y está en un estadio 1 de osteonecrosis, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar qué tanto está comprometido ese hueso alveolar y cuánta exposición ósea presenta. Si ese paciente ya tiene el hueso expuesto y está contaminado, entonces le vamos a mandar clorhexidina, por ejemplo, ¿cierto? Unos enjuagues. Vamos a retirarlo atraumáticamente, o sea, ese pedacito de hueso se puede retirar con una pinza, lo menos traumático posible. No se tendría que hacer ningún colgajo, se vigila que esa zonita esté cicatrizando y se reporta pues en la historia clínica. Si hay un secuestro óseo que está evidente y pues obviamente no es tan móvil, no es pequeñito, sino que se ve radiográficamente, entonces se entra, se retira solamente esa parte que tiene secuestro óseo y se hace un colgajo para cerrarlo por primera intención, que no quede tensionado. Si ese paciente con osteoporosis está en un estadio 2, o sea que ya ese hueso alveolar está expuesto, está comprometido, tiene una infección activa y además de eso tiene una osteomielitis sobreagregada, ¿cierto? Por la necrosis, eso ya puede estar contaminado, entonces le vamos a mandar antibióticos y vamos a entrar a hacer la resección de ese hueso necrótico. Es decir, si yo tengo acá el hueso alveolar que está presentando necrosis, entonces lo retiro con unos márgenes de seguridad. Esto sería pues el manejo más invasivo que permiten hacerlo en este estadio. Se retira eso con márgenes para dejar hueso sano y se cierra por planos con un colgajo, ¿cierto? Que se avanza en la misma de la encilla o de la mucosa anexa, que no quede tensionado para cerrar ese defecto. Y si el paciente ya está en un estadio muy avanzado, que es el estadio 3, que hay hueso necrótico que ya se extendió a la zona basal, ¿sí? Entonces es ese caso que tiene, digamos, la mandíbula acá, ya no es solamente el hueso alveolar, sino que ya hay necrosis de zonas basilares. Entonces, pues obviamente no vamos a entrar a tocar tanto ese hueso, a esa parte necrótica, sino que vamos a interconsultar con su médico tratante y vamos a proponer el manejo con osteoformadores. La teriparatida es una alternativa intravenosa o subcutánea que se podría manejar por 24 meses o como lo considere el médico tratante para disminuir esa magnitud del tratamiento que tenemos que hacer
Se elimina el hueso comprometido después de haber iniciado ese osteoformador. En esta, que es el manejo invasivo, en el que uno entra, pues la idea sería hacerlo menos traumático posible, o sea, hacer unos cortes limpios, sacar el pedacito que tengamos que sacar y cerrar. ¿Qué se tiene que advertir? Que eso puede continuar, ¿sí? Que el hueso anexo, a pesar de que estaba vital en ese momento, pues puede en algún momento necrosarse. Entonces siempre es muy importante tener ese paciente con los conocimientos de las secuelas o de las consecuencias o de los riesgos y de las complicaciones muy claro, y todo en el consentimiento. Y por último vamos a ver ese paciente que es un paciente con cáncer, que además de eso tiene la osteonecrosis. Acá están contraindicados los osteoformadores, ¿sí? Se suspende el antiangiogénico antes de cualquier intervención. En este caso, con el oncólogo se evalúa esa pertinencia, si se va a suspender el antirresortivo, pues, entre comillas el antiangiogénico, que es el más común en este tipo de patologías. Se evalúa en qué estadio está la enfermedad del paciente, o sea, si está en estadio 1, 2 o 3 o 0, pues. Y dependiendo de ese pronóstico, entonces, si la condición del paciente no permite alguna intervención, entonces se hace un manejo conservador y paliativo, ¿sí? Y si el paciente, la condición de él en ese momento sí permite hacer algo, entonces se hace un tratamiento, se suspende ese antiangiogénico y se vigila lo que se le hizo hasta que complete la cicatrización, siempre de la mano del oncólogo. Esta paciente fue la que yo les mostré inicialmente. Entonces en ella lo que hice, ella está en un estadio avanzado. El antecedente de ella, les recuerdo que es la osteoporosis, había estado manejada 10 años con bifosfonato, luego la pasaron hace 3 años con denosumab. Lo que, como había hueso expuesto, entonces entré a la zona intraoral, retiré el secuestro que se veía en la parte posterior, limpié en esta zona que había una fístula, ¿sí? Y extraoralmente entonces tomé la biopsia. Acá no hice mayor cosa, simplemente cerré. Y acá sí, por esta zona, que es lo que se recomienda, es que cuando ya hay compromiso con una fístula extraoral se entre más es por la piel que por la mucosa oral. Entonces entré por la parte inferior, tomé una muestra para hacer el diagnóstico completo, si tenía una osteomielitis sobreagregada. Cerré muy bien con colgajo en esa zona, cerré también extraoral, y la paciente entonces en este momento está en espera. Tenemos unas imágenes nuevas pendientes para definir qué se va a hacer. Ya la interconsulté con su médico tratante, que es un endocrinólogo, para ver si de pronto le pueden montar una terapia osteoformadora, si lo considera pues prudente en esta paciente. Entonces ese es el manejo que les quería contar. Toda esa parte de la formación y de la reabsorción ósea, que es importante recordarla. Acá está la paciente después en el posoperatorio. Miren que el tejido antes se veía más liso porque estaba todavía inflamado. Ya se hizo un canal, pero está limpio, no está infectado en este momento. Intraoralmente vemos aquí una pequeña vesícula que sugiere que podría volverse a formar una fístula en esa zona. Está en vigilancia, como les digo, el tratamiento está en curso. Entonces es importante tener muy claro de esto, porque de ahí va a partir un buen manejo de los pacientes y una disminución de ese riesgo al paciente, que se lo podemos evitar. Imágenes después de la toma. Miren que ella tenía su fractura patológica. Acá está cicatrizando muy bien. Entonces eso era todo. Muchas gracias. Por favor tengan muy presente este tema, que es sumamente importante.